Juliá de Unión Celeste y Blanco, que es, por supuesto, y todos lo conocen, candidato a defensor del pueblo. Arrancamos ya las horas o las últimas horas La de recta esta final. campaña. Claro, la recta Sí. final nos queda hoy, mañana y pasado, porque el viernes a las 8 de la mañana le bajamos la persiana a todo y no se puede teóricamente hablar en público de la elección. Santiago, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Cómo les va? Buen Bienvenido. día, gracias. Gracias por venir, muy amable. Bueno, antes de hablar de la presentación de ayer, la pregunta es cómo están viviendo la campaña, cómo la han vivido y qué es lo que queda para estos días. Bien, la verdad que con tranquilidad, tratando de transmitir un poco, enfocarnos en solamente lo que queríamos proponer, que era nuestro eje de campaña, la propuesta que queremos llevar adelante. Así que los días que quedan tratando de explicarla, de bajarla un poquito más a tierra. Los primeros días fue tratar de transmitir el concepto. Los primeros días fue muy explosivo porque la presentación, el detalle de lo que ustedes tienen como propuesta central y de lo que vamos a hablar, digamos, llamaba la atención, ¿no? Y lo hablábamos contigo la otra vez que viniste, Sí. Una especie de topo dentro de la propia defensoría, ¿no? ¿Qué Sí. te motivó a eso, concretamente? La verdad, tratar de involucrarme y involucrarnos, abro el juego al resto, digamos, del espacio, de tratar de corregir un par de cuestiones que vemos que están mal, la utilización de las instituciones que durante 12 años nos hemos dado cuenta que son más un reducto de caja y de utilización política y del dinero público, justamente para hacer política, que más lo que le devuelve al vecino. Lo planteé cuando hablaba con vos, Pablo, en ese momento. O sea, no creemos que haya nada sustancialmente, digamos, remarcable que haya logrado la institución como para que se justifique el gasto de actualmente 500 millones de pesos al año que genera. Yo los otros días hacía un paralelismo, tenemos defensoría en la provincia de Córdoba, Sí. tiene un presupuesto de 5.700 millones de pesos por año para casi 4 millones de habitantes que somos en la provincia. Es Sí. decir, asigna 1.500 pesos por habitante. La Defensoría de Carlos Paz asigna 7.000 pesos por habitante, 5 veces más que un presupuesto que maneja la Defensoría de la provincia, por ejemplo. Nada, 1.200 casos resolvió en 2024, según la memoria que hizo el defensor actual Sí. en 2024. De los 1.200, 900 son del tema cloaca. Cloaca no la tenemos más, pasó al municipio. Entenderíamos que hay 900 reclamos, que no hay, ya los vecinos no van a tener motivo alguno por el cual reclamar. Quedan 300 en un año para 500 millones. Son algo así como 1.600.000 pesos que nos sale cada reclamo. Bien, Claro, son números esto pasado a números, ¿no? Claro. Hacia la Y frialdad a la del frialdad del número. que número. tiene que ver con el eje central del que ustedes están Sí, discutiendo, exacto. ¿no? Que es lo del Sí. costo y que es el tema que mucho se discute también en la sociedad, ¿no? Sí, porque nosotros no proponemos eliminar un órgano de control y además tenemos otros órganos de control. Entonces, en la frialdad de números creo que hay que eliminarla. En cuanto a lo que sería órgano de control y el aspecto subjetivo de derechos de la gente, no está eliminada si la gente así lo decide. Y además hay otros mecanismos de control que tenemos en la ciudad. Eso te quería preguntar, porque hay algunos candidatos, y a mí me da la sensación, que como que hay una mezcla, ¿no? Y se ha planteado esto, de controlar, digo, el Ejecutivo teóricamente y por carta orgánica lo controla, por un lado, el Tribunal de Cuentas, que la aprueba o la desaprueba, y el Consejo de Representantes. Digo, me parece que la función específica de la Defensoría no es ir a controlar en qué gasta o deja de gastar la municipalidad. Pero más allá de eso, yo no quiero ser duro, a ver, lo he planteado en estos últimos Sí. días. El Estado, sin personalizar, el Estado se llevó puesto, o se lleva puesto, órganos de control como el Tribunal de Cuentas, que si bien tiene mayoría, entonces, digamos, no se la estaría atropellando. El Consejo, que funciona casi como una escribanía, no tiene la culpa el Estado, porque el esquema de reparto de bancas así lo establece. Pasa en todos lados, Sí. provincia, nación, en todos lados. Se lleva puesto opiniones técnicas de algunos colegios, como ha sucedido con las opiniones del Código de Edificación, que no importa lo que diga el Colegio de Arquitectos, Inmobiliario y Ingenieros Civiles, no importa, avanzamos igual. Se lleva puesto la Defensoría, se llevó puesto la Junta Electoral, y entonces que realmente alguien puede creer que un defensor del pueblo va a tener la facultad para obligar y exigirle al Estado actual. Yo creo que el resto de los espacios
A ver, sus propuestas son expresiones de deseo. No hay un cómo lo van a llevar adelante. Hablando de eso, y no te pido que si no lo querés responder, pero con esto que estás diciendo, con el resto de los espacios que no hablan de eliminar la defensoría ni nada de eso, ¿están en un acorde medianamente más o menos con el funcionamiento de la defensoría y con la caja que maneja la defensoría? Digo, ¿se sentirían cómodos siendo también autoridades ellos? Yo creo que, a ver, te la divido en dos. Sí. Yo creo que van en busca de la caja y el sueldo. Y por el otro lado, siempre mi duda fue qué hace creer a esos espacios que el día de mañana van a tener esa caja para poder controlar. Vuelvo a hacer el paralelismo con la Junta Electoral. La Junta Electoral tiene un presupuesto asignado, al igual que la Defensoría, mediante el cual debería gestionar el desarrollo de la elección, difundirla y, llevarla adelante. No lo digo yo, lo dijo la propia presidenta de la Junta, no tienen dinero ni siquiera para comprar un saquito de yerba mate. ¿Y respecto de las presentaciones hizo algo la Junta Electoral Municipal? Respondió que sí, nos contestó que, tuvieron ahí una situación media rara, que la presidenta dijo que ella desconocía, se enteró tarde, pero sí han respondido que obviamente consideran que las presentaciones que hemos realizado en los distintos espacios no tienen la prueba suficiente como para que ellos puedan intervenir, que aportemos mayores pruebas o bien que hagamos una denuncia penal si así lo creemos conveniente. Eso fue lo que le respondieron. Bien. Volviendo, ya metiéndonos en lo que ayer presentaron, estaba repasando primero el proyecto de ordenanza, yo recién lo leí antes de hacer la pausa, respecto de la modificación del artículo 173 de la Carta Orgánica Municipal, para modificar la forma de elección de la Defensoría del Pueblo, no la forma respecto del voto, sino de la cantidad de votantes y también la cantidad de votos que tiene que sacar el ganador, ¿no? En ambos casos se habla de un 55% del padrón electoral que tiene que sufragar, sí, y más del... mayoría grabadas. Exacto. La mitad más uno la de los mitad votos. más uno. Digo, es discutible porque a veces ni para ser presidente de la nación se necesita esto, ¿no? Digo, por ejemplo, en este último caso sí, en el anterior no hubo ni siquiera balotaje, con el 47-48% de los votos se llegó. Digo, ¿no es medio duro, no es medio alto el número? Puede ser, pero... ¿O está hecho casualmente para desactivar la institución? Si te soy honesto, claramente que sí, claramente que sí. Pero además, creo que si la discusión es que estamos hablando de un órgano, digamos, de control, que a su vez tiene un valor aparente tan elevado ante la sociedad y que deberíamos mantener, bueno, que sea la sociedad quien lo demuestre en la concurrencia que valora la institución. O sea, mi propuesta es, hay que cerrarla. Bien, yo lo hemos hablado un montón de veces. Tengo herramientas yo como persona, como Santiago, individuo, para cerrarla, no. Bien. ¿Hay mecanismos para eliminarla? Sí, una constituyente que no tengo facultad digamos, de llamar. Claro. O bien, eliminar todo el articulado. Mediante proyecto de enmienda puedo eliminar 2 por año, necesito 5 años. Perfecto. ¿El objetivo cuál es? Démosle a la sociedad la facultad que sea ella la que decida si realmente quiere la institución o no. Esto se aprueba por consejo con mayoría especial, agravada. Sí. Bien. ¿Crees que la voluntad política del Consejo va a acompañar esta iniciativa tuya? Yo no analicé ese aspecto porque me cuesta darte una respuesta, porque yo tengo que analizar qué pensarán los concejales si el proyecto llega a su mesa con la mayoría electoral de una elección. Está bien, pero digamos, yo me imagino que vos visualizás escenarios. Sí, yo creo que sí lo probarían. Bueno, supongamos que sí, por el camino, listo, cumpliste con tu objetivo. Supongamos que la otra variante es no, porque digamos son escenarios posibles. ¿Cuáles son esos dos escenarios para ustedes? Digo, si resultan electos. Digo, si el Consejo aprueba y si no aprueba. Los dos escenarios confluyen en un mismo punto, que es nuestra renuncia. Claro, ¿qué haces mientras tanto? Eso iba. ¿Qué hago mientras tanto? En el caso de que no. En el caso de que lo rechacen, una vez que llega el rechazo, nosotros renunciamos. Y queda los 4, mediante acta queda acéfala, exacto. ¿Qué sucede si queda acéfala? Por lo que establece la Carta Orgánica, el proceso no tiene estipulada la Carta Orgánica qué sucede cuando renuncian los 4. Bien.
Bien, la carta orgánica estipula que si el titular renuncia o debe, está el adjunto o y posteriormente suplentes. los suplentes. No dice absolutamente, tiene un vacío legal Bien. en cuanto a la renuncia de los 4. Claro. No pueden volver a llamar elección si quieren respetar la carta orgánica, porque la elección se llama a mitad del periodo del intendente. En el caso que nosotros renunciásemos, sería el año que viene, porque el defensor asume en fines de diciembre o enero, Claro. entre que se dé el proceso de presentación pasarán unos meses, esto será abril, mayo del año que viene, que eventualmente, si no lo aprueban, podríamos presentar la renuncia, ya no estamos en la mitad Bueno, del pero periodo del intendente. en esos escenarios, perdón, ¿no? Y ya es un poquito técnico, pero para cerrar la idea, porque la estoy tratando de visualizar. Hay partidas designadas para la Defensoría del Pueblo y va a haber una partida designada para la Defensoría del Pueblo. ¿Y a dónde va a ir esa partida? Nosotros, mediante un proyecto, vamos a pedir que se reasigne las partidas a áreas sensibles de la ciudad que la necesitan, como salud y bacheo. Ahora bien, también quiero ser claro en eso. No depende de mí, ya es una voluntad del Ejecutivo si quiere devolverle la plata al vecino o seguir gastándosela en la casta. Bien. A ver, hoy se la gastan en sueldo. Nosotros lo que queremos hacer es visualizar que se la gastan en sueldos. 330 millones en un año se gastan en sueldos. Pedimos que eso vuelva. Si mañana el vecino, sin tener defensoría, ven que los baches siguen igual, que la salud sigue compleja y demás, y bueno, verán que se siguen gastando su plata. Y a propósito de sueldo, en caso de que ustedes asuman, van a renunciar automáticamente al sueldo. Vamos a donarlo. Vamos a arbitrar los medios necesarios para ver. Porque es complejo también en la política esto de donar, renunciar al sueldo y demás, pero lo vamos a donar, lo sortearemos, lo regalaremos, veremos. Bien. Pero no lo vamos a percibir, eso queda seguro y está comprometido. Exactamente. Y a propósito de eso, le voy a pedir también a nuestro director las tomas de que ustedes ya han firmado ante escribano público, ahí lo vemos, esta voluntad de renunciar, ¿no? Los cuatro ya han firmado. Sí, ¿Sí? Exacto. Los 4 ante escribano, para comprometernos ante la sociedad mediante un documento en donde expresamos esto de nuestra voluntad de renunciar, se aprueba o no se aprueba el proyecto y en el lapso que logremos ese objetivo, donar el sueldo. Sí, una chiquita de estas también, sigo pensando. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, pero me viene muy bien la Defensoría del Consumidor. Sí. ¿Lo pensaste? Sí, lo charlábamos con Paulo. Sí. Creemos que podría evaluarse la posibilidad de que se sostenga un área, secretaría, subsecretaría dentro del Ejecutivo, que dependa que utilice una partida muchísimo más chica, porque creemos que, a ver, mi opinión personal es, tenemos un área, PISA, atribuciones con la Defensoría de la provincia. Estamos sosteniendo un área que cuesta mucha plata para evitarle la burocracia a la gente de que tenga que trasladarse a Córdoba, porque Defensoría del Consumidor tenemos a nivel provincial. Exacto. Pero bueno, si alguien quiere evitar no tener que trasladarse hasta la ciudad y demás, podríamos tener una subsecretaría dentro del mismo municipio y no tener que disponer de una partida tan grande como tiene Defensoría. Bien, para ir cerrando, ya Santiago, estamos hablando de posibilidades que se dan si ustedes ganan la Defensoría. ¿Qué has notado en el diálogo con la gente en este tiempo? Digo, ¿hay esa voluntad de la gente de decir, también me parece bárbaro, hay que cerrar la Defensoría? ¿Hay ese enojo? ¿Hay desconocimiento de la Defensoría? Te pregunto más, ¿hay desconocimiento de la gente que tiene que votar el domingo también? Creo que todo lo que dijiste. A ver, a diferencia del resto de los espacios, nosotros con esta propuesta estamos peleando el voto del 75% de la sociedad que no concurre a votar. Bien. Y si no concurre a votar es porque descree de esta institución. Los restantes espacios pelean voto por el 25% que evidentemente va a votar. Dentro de ese 75% tenés gente con desconocimiento, con mucha bronca y con apatía, que yo lo trasladé de esta forma, haciendo la comparativa con el resto de los espacios que prometen y en realidad son expresiones de deseo más que promesas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es patear el tablero y tratar de expresar a la dirigencia política que esta forma de hacer política y de utilizar el Estado de los últimos años, ya la sociedad ya cambió. No es que esté en proceso de cambio, ya cambió. Si nosotros, o si el resto de los espacios contribuye con estas propuestas de nosotros sí vamos a tratar de que el Estado se deje controlar, cumple y demás, creo que si fracasan contribuyen más aún a la apatía de la gente, a la frustración de la gente ante la dirigencia política, pues serán un espacio más de los tantos que prometió
pero no logró. Y el día de mañana tendrán que decir, bueno, pero no se dejaron controlar. Entonces, nosotros vamos, me parece, por otro camino y decir, bueno, empecemos a achicar. Empecemos a achicar porque la verdad que toda la sociedad de Carlos Paz no da más con lo que hoy se paga de impuestos para sostener toda esta estructura que no vuelve. El vecino, a ver, no lo digo yo, creo que lo deben vivir ustedes a diario, más, menos, por alguna circunstancia, el vecino no percibe que vuelva lo que aporta. Bien. Digamos que, claro, esta es la propuesta más disruptiva de todas, ¿no? Me parece, ¿no? Creo que no hay duda respecto de eso, ¿no? Y me parece que esto es también lo que causó sensación y llamó la atención. Inclusive, me dirás vos, pero a mí me han pedido tu teléfono varios medios de afuera, de la ciudad, para poder hablar, digo, porque es un... ¿Cómo se implosiona una, claro, sí, se implosiona. una defensoría? El inicio de nuestra propuesta, Sí, para tratar de ir al hueso, sí. fue Pues. tratar de comunicar e implosionarla. Hoy, si yo te tengo que decir, si tuviese que ser mi decisión personal, sí, la implosionaría. Pero en realidad, hoy la propuesta no es implosionar, Bien. es revalorizar de verdad, no con discurso, de verdad una institución y que si la sociedad la quiere, que concurra a votar. Porque me parece sumamente injusto que hablemos de instituciones que la votan 15.000 personas sobre 70.000 y que el último ganador se la otorgó... El 25% de la población. El 25 fue a Va a votar. votar. 6.000 votos le dieron el triunfo al actual, 6.000 sobre 70.000 que somos. O sea, Claro. sostenemos 70.000 personas, un reducto de 500 palos para una persona que cobra 3,5 millones por una tarea que no se acerca ni por asomo a la del intendente. Y de nuevo, son 6.000 personas que le dieron el triunfo sobre 70.000 de Carlos Paz. Entonces, ¿queremos la institución? Bueno, vayamos a votar. Porque otro detalle, de la forma que lo planteamos, además, hoy la sociedad dice que no, el defensor del pueblo es el títere, el intendente y todas esas cosas que se tejen y demás. No me quiero meter en esa. Porque si de la forma que nosotros lo planteamos hay un defensor que gane, tiene que ganar con aproximadamente 11.000 votos. El doble del... 11.000 votos sería si concurre solo el 55% y gana con la el mitad. 50. 11.000 votos. ¿Qué persona se va a querer transformar en el títere de un intendente si tiene un caudal claro, de votos igual al del exacto. intendente? O sea, anulamos la posibilidad de que alguien se transforme en un títere y además la sociedad entera lo va a respaldar con el voto Como a esa que persona legitima. como representante de un organismo de control. Claro. Más revalorización que esta para la Defensoría que otro candidato opositor me plantee. Santiago, gracias por venir. A ustedes, gracias por esta gracias. charla, muy Gracias. agradable, Gracias. por cierto. Y bueno, por supuesto ya estará la decisión en la gente el Sí. próximo domingo, ¿no? Por Y suerte como termina ya. Sí, y como siempre le decimos, le invitamos a ir a votar. Sí, por favor, eso ¿Eh? sí. Es lo más importante. A ver, el no concurrir a votar significa que dejemos al libre albedrío del poder el presupuesto que maneja. Sí. Y si no está conforme con ninguno de los candidatos, vaya y vote en blanco.